¿Alguna vez te has preguntado si realmente entiendes lo que significa tener fe? Y si te dijera que la fe no es solo creer, sino un poder invisible capaz de mover montañas, transformar realidades y abrir puertas imposibles. Imagina que en los próximos minutos descubrirás un secreto espiritual que podría cambiar tu vida para siempre. Sí, porque la fe auténtica no es una simple palabra o un sentimiento pasajero. Es una llave divina que conecta tu corazón directamente con el cielo. En este video te revelaré misterios escondidos en las Escrituras sobre la verdadera esencia de la fe. No solo aprenderás cómo activar este poder en tu vida, sino que también entenderás por qué muchas veces nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Tal vez la respuesta no esté en lo que pedimos, sino en cómo creemos. La fe es más que un refugio en tiempos difíciles. Es una fuerza activa, capaz de dar vida a lo que está muerto, de traer luz donde hay oscuridad y de hacer posible lo imposible. Y lo mejor de todo, esta fe ya está dentro de ti, esperando ser despertada. Hoy te invito a embarcarte en este viaje espiritual. En los próximos minutos exploraremos historias bíblicas poderosas. Profundizaremos en versículos llenos de sabiduría y descubriremos cómo el Espíritu Santo quiere usar este mensaje para fortalecer tu fe. Pero antes de empezar, quiero proponerte un acto de fe. Escribe en los comentarios: "Mi fe mueve montañas". Al hacer esto, estarás declarando públicamente tu confianza en Dios y al mismo tiempo ayudarás a que este mensaje llegue a muchas más personas necesitadas. Además, dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque cuando haces esto, te conviertes en un instrumento de Dios para esparcir su palabra. ¿Estás listo? Te aseguro que la penúltima enseñanza de este video podría ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. Así que quédate hasta el final, porque lo que Dios tiene preparado para ti hoy podría ser justamente la respuesta que tanto has anhelado. Vamos a sumergirnos juntos en este estudio profundo y transformador. El viaje comienza ahora. La fe de Abraham. Cuando lo imposible se convierte en realidad, Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo extraordinario de su historia? Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, cuando él y Sara ya eran ancianos y su esperanza natural de tener hijos se había desvanecido. Sin embargo, Abraham creyó contra toda lógica humana. Esta fe inquebrantable no se basaba en lo visible, sino en lo invisible, en la fidelidad del Dios que promete. Imagina la escena. Cada día, al mirar el vientre estéril de Sara y sus propias manos envejecidas, la realidad gritaba imposible. Sin embargo, cada noche, al contemplar las estrellas, recordaba la promesa divina. Aquí hay un principio poderoso. La fe verdadera no niega la realidad, pero elige creer en la verdad superior de la palabra de Dios. La vida del creyente está llena de desafíos y, en muchos momentos, parece que las promesas de Dios no se cumplirán. Tal vez has orado por sanidad, restauración familiar o un milagro financiero y cada circunstancia te dice que no sucederá. Sin embargo, cuando caminas en fe, tu confianza no está en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Abraham no permitió que la duda dominara su corazón. En lugar de enfocarse en las circunstancias, fortalecía su fe alabando a Dios. Esta es la clave. La fe se fortalece en la adoración y en la gratitud. Cuando agradeces a Dios por lo que aún no ves, estás actuando en fe. Estás diciendo: Señor, aunque mis ojos naturales no perciban la bendición, mi espíritu la recibe con gozo. Y es precisamente en ese punto, cuando tu fe se vuelve más fuerte que tu duda, que el milagro comienza a gestarse. Cuando finalmente Isaac nació,
no solo fue el cumplimiento de una promesa personal, sino el inicio de una generación de fe. Tu fe también tiene ese poder. Lo que hoy crees puede bendecir no solo tu vida, sino la de muchas personas alrededor de ti y de futuras generaciones. Entonces, te pregunto, ¿qué promesa de Dios parece imposible en tu vida hoy? Permite que el ejemplo de Abraham te inspire. No te enfoques en las circunstancias, sino en el Dios que no falla, porque si Él lo prometió, ciertamente lo hará. La fe de Noé. Creer sin ver evidencia. La historia de Noé es un poderoso ejemplo de fe activa y obediente. Imagina recibir una instrucción divina tan extraña como construir un arca gigante en un lugar donde nunca había llovido. Noé no solo tuvo que lidiar con la incredulidad de su entorno, sino también con la persistencia diaria de continuar una tarea sin evidencia visible de su propósito. Cada golpe de martillo, cada tablón colocado, era un acto de fe. Noé nos enseña que la fe no siempre viene acompañada de señales inmediatas. Muchas veces, la verdadera fe se demuestra en la perseverancia, en continuar obedeciendo a Dios día tras día, aunque el cielo permanezca despejado y las circunstancias no cambien. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la fe genuina se manifiesta en los tiempos de silencio, cuando las promesas parecen lejanas y las voces de la duda son ensordecedoras. Te encuentras en un momento en el que parece que nada está pasando. Tal vez sientes que estás construyendo un arca en un desierto. Sigue adelante. Cada oración, cada acto de obediencia, cada vez que eliges confiar en Dios en lugar de rendirte, estás construyendo algo más grande de lo que puedes ver. Y cuando llegue el momento, las lluvias vendrán y tu fe te sostendrá a ti y a los que amas. La fe de la mujer del flujo de sangre, cuando la fe se convierte en acción. En Marcos 5, 25, 34 encontramos la historia de una mujer cuya fe transformó su vida. Esta mujer había sufrido durante 12 años, gastando todo lo que tenía en médicos sin obtener sanidad. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, algo en su interior despertó. Su fe la impulsó a actuar. No esperó pasivamente un milagro. Ella se movió hacia la fuente de su sanidad. El acto de tocar el manto de Jesús puede parecer simple, pero en el contexto cultural de su tiempo era un acto audaz y hasta peligroso. Ella rompió barreras sociales y religiosas, enfrentó la posibilidad de rechazo y aún así se atrevió a creer que un toque bastaría. Y así fue. Jesús percibió su fe y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». A veces, nuestra fe necesita dar un paso valiente. Quizás hoy Dios te está llamando a moverte, a tomar una decisión, a salir de tu zona de confort. No permitas que el miedo o la vergüenza te detengan. La fe verdadera no se queda en pensamientos o palabras, se convierte en acción. Si tan solo tocas el manto de Jesús con fe, verás el milagro manifestarse en tu vida. La fe de Josué, derribando murallas imposibles. La caída de los muros de Jericó es un testimonio de cómo la fe, combinada con la obediencia, puede derribar cualquier obstáculo. Dios le dio a Josué una estrategia poco convencional: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días en silencio y luego, al 7º día, gritar y hacer sonar las trompetas. Esta instrucción no tenía lógica militar, pero Josué y el pueblo obedecieron sin cuestionar. Cada vuelta alrededor de Jericó era un acto de fe. Imagina lo que pudieron haber sentido los soldados israelitas: rodear la ciudad, ver las imponentes murallas y no hacer nada más que caminar. Sin embargo,
Al seguir la instrucción divina, demostraron que su confianza estaba en Dios y no en sus propias fuerzas o estrategias. Esta historia nos enseña que muchas veces la fe nos llevará a hacer cosas que no tienen sentido para el mundo. Tal vez Dios te está pidiendo que sigas orando, que sigas sirviendo, que sigas amando, aunque no veas resultados inmediatos. Sigue marchando porque al final las murallas caerán, no por tu poder, sino por la fidelidad de aquel que te dio la promesa. La fe de Pedro. Caminar sobre lo imposible. Pedro es conocido por su fe audaz, especialmente cuando caminó sobre el agua para encontrarse con Jesús. Esta historia, relatada en Mateo 14, 22, 33, es un recordatorio de que la fe nos llama a salir de la seguridad del barco y a caminar hacia lo desconocido. Cuando Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible, pero en el momento en que se dejó llevar por el miedo y comenzó a mirar las olas, empezó a hundirse. Esta experiencia de Pedro es muy similar a lo que vivimos en nuestra vida diaria. Muchas veces comenzamos con fe, avanzamos hacia lo que Dios nos ha prometido, pero cuando las circunstancias se vuelven adversas, el miedo nos paraliza. Sin embargo, Jesús siempre está ahí, extendiendo su mano dispuesto a levantarnos. ¿Estás atravesando una tormenta? Tal vez sientes que estás a punto de hundirte. Hoy, el mensaje es claro: mantén tu mirada en Jesús. Él no solo te ayudará a caminar sobre las aguas, sino que también te dará la fuerza para llegar al otro lado, más fuerte y con una fe renovada. La fe del centurión. Creer en el poder de la palabra. En Mateo 8, 5, 13, encontramos una de las demostraciones de fe más impactantes de todo el Nuevo Testamento: la fe del centurión romano. Este hombre, a pesar de no pertenecer al pueblo de Israel, entendió un principio espiritual que muchos de los propios discípulos de Jesús aún no habían comprendido: el poder de la palabra de Dios. El centurión se acercó a Jesús, pidiéndole que sanara a su siervo enfermo. Sin embargo, en lugar de esperar que Jesús fuera físicamente a su casa, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Esta declaración dejó asombrado a Jesús, quien afirmó que no había encontrado tanta fe en todo Israel. ¿Qué hizo la fe del centurión tan especial? Su capacidad para creer sin necesidad de ver. Él comprendía la autoridad, sabía que si Jesús daba una orden, aunque no estuviera presente físicamente, la sanidad ocurriría. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Necesitamos siempre una señal visible o somos capaces de confiar en la palabra de Dios aun cuando las circunstancias no muestren cambio inmediato? Hoy puedes aplicar esta misma fe a tu vida. Tal vez has estado esperando una intervención directa de Dios, pero Él te está diciendo: mi palabra es suficiente. Declara las promesas de Dios sobre tu situación, porque cuando Él habla, las cadenas se rompen, las enfermedades retroceden y los milagros ocurren. La fe de Daniel. Permanecer firme en el foso de los leones. La historia de Daniel en el foso de los leones, narrada en Daniel 6, es un recordatorio poderoso de cómo la fe puede sostenernos incluso en los momentos más peligrosos. Daniel era un hombre íntegro, fiel a Dios y firme en su fe, incluso cuando una conspiración lo llevó a enfrentar una sentencia de muerte segura. Cuando el rey Darío fue manipulado para firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él, Daniel no se dejó intimidar. Continuó orando abiertamente, sabiendo que su destino sería el foso de los leones. Sin embargo, su fe inquebrantable atrajo la protección divina. Los leones, que deberían haberlo devorado, se convirtieron en guardianes silenciosos, y Daniel emergió ileso,
testificando del poder de Dios. Esta historia nos enseña que la fe no siempre evita que entremos en el foso, pero siempre garantiza que Dios estará con nosotros allí. Tal vez hoy te sientas rodeado de leones, problemas, adversidades, miedos, pero recuerda que el mismo Dios que cerró la boca de los leones de Daniel es el que te acompaña. Confía, ora con valentía y espera en su liberación, porque cuando Dios actúa, nadie puede detenerlo. La fe de Esteban, ver la gloria en medio de la prueba. En el libro de Hechos 7 encontramos la historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Su fe fue tan profunda que incluso mientras era apedreado, su mirada se mantenía fija en el cielo. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre, lo que le dio la fuerza para orar por sus verdugos, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La fe de Esteban nos muestra que la verdadera fe no siempre es recompensada con la liberación terrenal. A veces, la fe nos llama a caminar por el valle de sombra de muerte con la certeza de que más allá de esta vida nos espera la gloria eterna. No siempre veremos el milagro aquí y ahora, pero la fe nos asegura que, sin importar el resultado temporal, nuestra vida está en las manos de un Dios bueno y justo. Quizás estés enfrentando una prueba difícil, una pérdida o una injusticia. Aprende de Esteban. Mantén tus ojos en Jesús, porque aunque el mundo pueda parecer oscuro, su luz brilla con fuerza en la eternidad. Y en esa perspectiva celestial, todo dolor y sufrimiento encuentran su propósito y su fin. La fe de la viuda de Sarepta, dar en medio de la escasez. La historia de la viuda de Sarepta, relatada en 1 Reyes 17, 8, 16, es un ejemplo conmovedor de cómo la fe y la obediencia pueden desatar milagros. En un tiempo de gran sequía y hambre, el profeta Elías fue enviado a esta viuda, quien solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para preparar su última comida junto a su hijo. Sin embargo, cuando Elías le pidió que primero le diera a él de comer, ella obedeció, mostrando una fe extraordinaria. Darle lo poco que tenía a un desconocido podría haberle costado la vida, pero su fe en la palabra del profeta activó un milagro. La harina y el aceite no se agotaron durante todo el tiempo de la sequía. Esta historia nos enseña que la fe no solo se demuestra en lo que creemos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. A veces, Dios nos pedirá dar en nuestra escasez, compartir en nuestro dolor o servir en nuestra debilidad. Cuando respondemos con fe, Él multiplica lo que hemos entregado. Si hoy te sientes limitado, recuerda que en las manos de Dios, tu poco puede convertirse en mucho. No temas dar, amar y servir, porque en cada acto de fe hay un milagro esperando nacer. La fe de Gedeón. Ver el potencial en medio de la debilidad. La historia de Gedeón, relatada en Jueces 6:7, es un poderoso recordatorio de cómo la fe puede transformar a los más débiles en guerreros valientes. Cuando el ángel del Señor se le apareció, lo llamó varón esforzado y valiente, a pesar de que Gedeón se consideraba a sí mismo el más pequeño de su familia y perteneciente a la tribu más débil de Israel. En un momento en que los madianitas oprimían a Israel, Gedeón recibió el llamado de liderar al pueblo hacia la victoria. Sin embargo, Dios hizo algo inesperado. Redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. Desde la lógica humana, esta estrategia parecía una locura, pero era un escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifestara. Gedeón aprendió a confiar en Dios más allá de sus propias habilidades y recursos. Su fe fue probada, pero al final, con solo 300 hombres, trompetas, cántaros y antorchas, obtuvo una victoria sobrenatural. Esta historia nos enseña que la
Fe no se trata de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Si hoy te sientes insuficiente, pequeño o incapaz, recuerda que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Él ve en ti un potencial que tal vez tú no ves. Y si pones tu fe en acción, lo que parece una debilidad se convertirá en una fortaleza divina. La fe de Rahab. Un nuevo comienzo a través de la fe. Rahab, una mujer cananea y de mala reputación, se convierte en un ejemplo inolvidable de fe en el libro de Josué 2. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab los escondió, demostrando una fe asombrosa en el Dios de Israel. Ella había escuchado acerca de las maravillas que Dios había hecho por su pueblo, y en lugar de temer el juicio, eligió aliarse con los siervos del Señor. A pesar de su pasado, Rahab creyó que su vida podía ser redimida. Su fe no solo la salvó a ella, sino también a toda su familia. Lo más impactante es que esta mujer, una extranjera y pecadora, fue incorporada en la genealogía de Jesús. Mateo 1:5. Su historia es un recordatorio de que la fe puede cambiar el curso de nuestra vida, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado. ¿Te sientes indigno o cargado por tus errores? La fe no se basa en lo que hemos hecho, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros. Rahab nos muestra que cuando creemos y actuamos en fe, Dios puede transformar nuestra historia y usarnos para su propósito. Hoy puedes comenzar de nuevo. La fe tiene el poder de borrar el pasado y abrir las puertas a un futuro lleno de esperanza. La fe de Elías. Cuando la fe trae fuego del cielo, el profeta Elías es conocido por su valentía y su profunda fe en Dios. Uno de los momentos más emblemáticos de su ministerio se encuentra en 1 Reyes 18, cuando desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En una época de idolatría y apostasía en Israel, Elías se levantó solo contra cientos de falsos profetas, llamando al pueblo a decidirse entre el Dios verdadero y los ídolos. Elías oró con fe y fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua alrededor del altar. Este evento no solo mostró el poder de Dios, sino también cómo la fe puede traer un avivamiento. Elías no dudó, no vaciló, sino que oró con la convicción de que el Señor respondería. Este tipo de fe desafiante es la que necesitamos hoy. Una fe que no se deja intimidar por el mundo, que se atreve a orar por lo imposible y que cree que Dios aún puede hacer milagros. Tal vez hoy necesitas que el fuego de Dios caiga sobre tu vida, consumiendo el temor, la duda o cualquier obstáculo que te esté frenando. Ora con fe, porque el mismo Dios que respondió a Elías responderá a tu clamor. La fe de Pablo y Silas. Alabanza en medio de la prisión. En Hechos 16, 25, 34, encontramos a Pablo y Silas encarcelados en Filipos. Habían sido golpeados y encadenados en un calabozo oscuro, pero en lugar de lamentarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Su fe transformó ese lugar de cautiverio en un santuario de alabanza. De repente, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. No solo fueron liberados físicamente, sino que su testimonio impactó al carcelero y a toda su familia, quienes se convirtieron al Señor. La fe de Pablo y Silas nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos elegir adorar. Cuando eliges alabar a Dios en medio de la tormenta, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Las cadenas se rompen, las puertas se abren y el poder de Dios se manifiesta. Si hoy te sientes prisionero de alguna situación, comienza a adorar. No importa cuán oscuros sean los barrotes que te rodean, la luz de Dios puede penetrar hasta el lugar más profundo y traerte libertad. La fe de Moisés, cruzando el Mar Rojo.
La historia de Moisés y el Mar Rojo, relatada en Éxodo 14, es uno de los relatos más asombrosos de la Biblia. Moisés, guiando al pueblo de Israel fuera de Egipto, se encontró atrapado entre el mar y el poderoso ejército del faraón. En un momento de aparente desesperación, Moisés eligió creer en la promesa de Dios en lugar de sucumbir al miedo. Dios le dio una instrucción específica: extiende tu vara sobre el mar. Aunque desde la perspectiva humana no había lógica alguna, Moisés obedeció con fe. El mar se abrió, creando un camino seco para que el pueblo de Israel cruzara y luego se cerró sobre los enemigos, brindando una liberación definitiva. Esta historia es un recordatorio de que la fe nos lleva a actuar aun cuando no vemos el camino. Tal vez hoy te encuentras frente a un mar rojo en tu vida, un problema inmenso, un obstáculo inquebrantable, un miedo paralizante. Dios te está diciendo que extiendas tu vara, que levantes tu fe y sigas adelante. Porque cuando lo haces, Él abrirá camino donde no lo hay y te llevará al otro lado en victoria. La fe de Ana. Creer por un milagro en tiempos de esterilidad. En 1 Samuel 1 encontramos a Ana, una mujer cuya fe perseverante trajo un milagro a su vida. Ana era estéril y vivía con el constante tormento de Penina, la otra esposa de su marido, quien tenía hijos. Aunque la sociedad de su tiempo consideraba la esterilidad como una deshonra, Ana nunca dejó de orar, clamar y confiar en Dios. Un día, mientras oraba en el templo con un corazón quebrantado, hizo un voto al Señor. Si le daba un hijo, lo entregaría al servicio de Dios. Su oración fue escuchada y nació Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Ana cumplió su promesa y entregó a Samuel al servicio de Dios, demostrando que su fe no estaba basada en recibir, sino en honrar al Señor. La fe de Ana nos enseña que, aunque el dolor pueda ser grande, la fe nos da la fortaleza para persistir en la oración. Si hoy te sientes estéril, ya sea en tu vida física, espiritual o emocional, no dejes de clamar a Dios. Porque el mismo Dios que abrió el vientre de Ana puede abrir las puertas de bendición en tu vida. La fe de Bartimeo. Clamar sin avergonzarse. La historia de Bartimeo, el ciego que fue sanado por Jesús en Marcos 10:46-52, es un hermoso ejemplo de cómo la fe audaz atrae la atención de Dios. Bartimeo era un mendigo ciego sentado al borde del camino. Cuando escuchó que Jesús pasaba, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque muchos intentaron callarlo, Bartimeo gritó aún más fuerte. Su fe no se dejó intimidar por las voces de la multitud. Jesús se detuvo, lo llamó y le devolvió la vista. Este milagro no solo restauró su visión física, sino también su visión espiritual y su dignidad. Hay momentos en la vida en los que, como Bartimeo, nos encontramos en la oscuridad. Quizás hoy sientes que estás al margen, que las oportunidades y las bendiciones pasan de largo. No dejes de clamar. No permitas que las voces del desánimo te silencien. Tu fe tiene el poder de detener a Jesús en su camino, de hacer que Él te mire y te pregunte: ¿qué quieres que te haga? No temas pedir, porque tu fe es la llave que abre las puertas del milagro. La fe de la mujer sirofenicia. Persistencia en medio del rechazo. En Mateo 15:21-28, encontramos a una mujer sirofenicia que se acercó a Jesús, pidiéndole que liberara a su hija poseída por un demonio. Aunque al principio Jesús no le respondió y sus discípulos la instaron a que se fuera, ella no se rindió. Incluso cuando Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos», ella respondió con humildad y fe: «Sí, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús quedó impresionado por su fe y concedió su petición, liberando a su hija. Esta historia nos enseña que la fe persistente no se ofende, no se da por vencida y no retrocede ante un no. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato y puede parecer que Dios guarda silencio o que las circunstancias se vuelven aún más difíciles. Sin embargo, una fe genuina sigue golpeando la puerta, sigue buscando, sigue llamando, sabiendo que al final se abrirá. Si hoy sientes que has sido rechazado, ignorado o que tus oraciones no han sido respondidas, no te rindas. Sigue creyendo, porque la fe perseverante siempre obtiene su recompensa. La fe de Josafat. Adorar antes de la victoria. En 2 Crónicas 20 encontramos la inspiradora historia del rey Josafat, quien enfrentó una amenaza inminente cuando varios ejércitos se unieron para atacar a Judá. En lugar de ceder al miedo, Josafat convocó a todo el pueblo a ayunar y buscar a Dios. Durante la oración, el Espíritu del Señor habló a través del profeta Jahaziel, prometiendo que la batalla no sería de ellos, sino de Dios. Lo que sucedió a continuación fue un acto de fe sin precedentes. Josafat puso a cantores delante del ejército, adorando al Señor mientras marchaban hacia la batalla. Imagina la escena. En lugar de espadas y escudos al frente, había alabanzas. Y mientras ellos adoraban, Dios puso emboscadas contra sus enemigos, quienes se destruyeron entre sí. El pueblo de Judá no tuvo que levantar ni un solo dedo en la pelea. Esta historia nos enseña que la fe no siempre se manifiesta en el enfrentamiento directo, sino en la adoración. Tal vez hoy estés enfrentando una batalla difícil, problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en el problema, comenzaras a alabar a Dios? La adoración es una expresión de fe que dice: Dios, confío en ti más que en mis circunstancias. Y cuando haces esto, das espacio para que el poder de Dios actúe a tu favor. La fe del joven David, enfrentando gigantes. En 1 Samuel 17, David, un simple pastor, se encuentra frente a Goliat, un gigante experimentado en la guerra. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo, David, con una fe inquebrantable en el Señor, decidió enfrentarlo. No usó una armadura ni una espada, sino una honda y 5 piedras lisas. David no solo confiaba en sus habilidades, sino principalmente en el poder de Dios. Sus palabras resuenan con fe y valentía. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Con un solo golpe, David derrotó a Goliat, trayendo liberación y esperanza a Israel. Esta historia nos enseña que la fe no se mide por el tamaño de nuestros recursos, sino por la magnitud de nuestra confianza en Dios. Tal vez hoy enfrentas gigantes en tu vida, deudas, diagnósticos médicos, desafíos personales. Recuerda que como David no estás solo en la batalla. El mismo Dios que guió la piedra a la frente de Goliat es el que pelea por ti. No te enfoques en el tamaño del gigante, sino en la grandeza de tu Dios. La fe de Ezequiel, profetizando sobre huesos secos. En Ezequiel 37, el profeta es llevado en visión a un valle lleno de huesos secos. Dios le pregunta: ¿podrán revivir estos huesos? Ezequiel, consciente del poder de Dios, responde: Señor, tú lo sabes. Luego, Dios le ordena profetizar sobre los huesos, y a medida que Ezequiel habla, los huesos se juntan, se cubren de carne y finalmente reciben vida. Esta visión es un símbolo de restauración, mostrando cómo la fe, combinada con la palabra de Dios, tiene el poder de traer vida a lo que está muerto. Tal vez en tu vida haya áreas muertas,
Sueños, relaciones, ministerios. Hoy Dios te invita a profetizar, a declarar vida y restauración. No te quedes en silencio ante la adversidad. Usa tu fe para hablar, porque cuando tu voz se alinea con la voluntad de Dios, lo imposible se hace posible. La fe de Nehemías, reconstruir lo que está en ruinas. El libro de Nehemías nos cuenta la historia de un hombre que, al enterarse de la devastación de Jerusalén, se llenó de compasión y fe. Aunque era copero del rey en Persia, Nehemías oró, ayunó y luego se dispuso a reconstruir los muros de la ciudad. Su fe lo llevó a dejar una posición cómoda y enfrentarse a grandes desafíos. A lo largo de la reconstrucción, Nehemías enfrentó oposición, amenazas y desánimo. Sin embargo, nunca dejó de orar ni de trabajar. Su frase, "El gozo del Señor es nuestra fuerza", Nehemías 8:10, refleja una fe profunda que no se rinde ante las dificultades. Finalmente, en un tiempo récord, los muros fueron reconstruidos y el pueblo de Israel experimentó un avivamiento espiritual. Esta historia nos muestra que la fe no solo se trata de recibir milagros, sino de ser parte activa de ellos. Tal vez hay áreas en tu vida que están en ruinas: tu matrimonio, tu salud emocional, tu relación con Dios. Hoy, a través de la fe, puedes empezar a reconstruir. No te desanimes si los progresos parecen lentos. Como Nehemías, mantén una mano en la obra y la otra en la oración, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la completará. La fe de María. Creer en lo imposible. María, la madre de Jesús, es un ejemplo excepcional de fe humilde y obediente. Cuando el ángel Gabriel se le apareció con la noticia de que concebiría al Hijo de Dios, su primera reacción fue de asombro. Era una joven virgen, prometida en matrimonio, y la lógica humana no podía explicar cómo podría quedar embarazada. Sin embargo, su respuesta fue un modelo de fe. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. La fe de María no se basó en la comprensión total del plan de Dios, sino en su disposición a confiar y obedecer. Muchas veces Dios nos llama a caminar en caminos que no entendemos completamente, a aceptar propósitos que parecen imposibles. La fe no siempre requiere que sepamos todos los detalles, sino que tengamos un corazón dispuesto a decir sí a la voluntad de Dios. Tal vez hoy estás enfrentando una situación que parece irracional o inalcanzable. Permite que la fe de María te inspire. No necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de confiar en el Dios que las tiene. Cuando dices sí a Dios, abres la puerta para que lo milagroso se manifieste en tu vida. La fe de Caleb. Perseverar hasta ver la promesa cumplida. En Números 13 y 14 encontramos la historia de Caleb, uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. Mientras 10 espías regresaron con un informe negativo, llenos de miedo por los gigantes que habitaban en la tierra, Caleb, junto con Josué, tuvo un espíritu diferente. Él proclamó: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números 13:30. A pesar de la incredulidad del pueblo, Caleb mantuvo su fe durante 40 años en el desierto. Incluso en su vejez, cuando finalmente se permitió al pueblo entrar en la tierra prometida, Caleb no pidió un lugar fácil. Él pidió Hebrón, una tierra habitada por gigantes. Su fe le permitió no solo entrar en la promesa, sino conquistarla completamente. La historia de Caleb nos enseña que la fe perseverante nunca se rinde. Tal vez hayas esperado mucho tiempo para ver una promesa de Dios cumplida en tu vida. No dejes que el paso del tiempo apague tu fe. Recuerda que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Si Él lo dijo, lo hará.
Mantente firme, porque al final recibirás tu Hebrón. La fe de Job. Adorar en medio del dolor. El libro de Job es una narrativa profunda sobre la fe en medio del sufrimiento. Job era un hombre justo, bendecido con una gran familia y riquezas. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, perdió todo: sus bienes, sus hijos y su salud. A pesar de su dolor, Job no maldijo a Dios. En lugar de eso declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Job luchó con preguntas, dudas y angustia, pero nunca perdió su fe. Incluso cuando sus amigos lo acusaron falsamente y su esposa le sugirió que maldijera a Dios, Job se mantuvo fiel. Al final, Dios restauró su vida, dándole el doble de lo que había perdido. La fe de Job nos muestra que creer en Dios no significa no sufrir. Sin embargo, la fe verdadera permanece aún cuando las circunstancias son devastadoras. Si hoy estás pasando por un tiempo de prueba, recuerda que tu historia no ha terminado. Dios es un Dios de restauración, y lo que el enemigo ha intentado destruir, Él lo reconstruirá mejor y más fuerte. La fe de Pedro. Levantarse después de la caída. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, experimentó un momento de profunda caída cuando negó al Maestro 3 veces la noche antes de su crucifixión. Lucas 22, 54, 62. Su negación fue un momento de debilidad, seguido de un arrepentimiento amargo. Sin embargo, lo que diferencia a Pedro no es su falla, sino su fe para levantarse nuevamente. Después de la resurrección, Jesús se encontró con Pedro a orillas del mar de Galilea y le restauró, encargándole que apacentara a sus ovejas. Juan 21, 15, 17. Pedro pasó de ser el discípulo que negó a Jesús a convertirse en el líder de la iglesia primitiva, predicando con valentía y llevando el evangelio a las naciones. La historia de Pedro nos enseña que la fe no es perfecta. Todos tropezamos, todos fallamos. Sin embargo, la verdadera fe no se queda en el suelo, sino que se levanta, acepta la gracia de Dios y sigue adelante. Tal vez hoy te sientes derrotado, como si hubieras fallado a Dios. Permítele restaurarte, porque tu caída no define tu destino. En Cristo siempre hay una segunda oportunidad. La fe de Juan el Bautista, preparando el camino sin ver el final. Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino para el Mesías. Su vida fue un ejemplo de fe, viviendo en el desierto, predicando el arrepentimiento y bautizando a las multitudes. Aunque nunca vio la plenitud del ministerio de Jesús, ni fue testigo de la resurrección, Juan permaneció fiel a su llamado. Incluso en prisión, cuando las dudas surgieron, y envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si realmente era el Mesías. Mateo 11, 2, 6. La respuesta de Jesús no fue un reproche, sino un recordatorio de las señales y maravillas que confirmaban su identidad. Juan murió sin ver el final de la historia, pero su fe dejó un legado eterno. A veces Dios nos llama a sembrar semillas de fe cuyo fruto tal vez no veremos en esta vida. Sin embargo, la fe verdadera se mantiene fiel sin necesidad de aplausos o recompensas inmediatas. Si hoy te sientes desanimado porque no ves resultados, recuerda que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él honra la fe que persevera, aun cuando la evidencia no es visible. La fe del profeta Eliseo. Ver más allá de lo natural. En 2 Reyes 6, 8, 17 encontramos un momento impresionante en la vida del profeta Eliseo. El rey de Siria había enviado un gran ejército para capturarlo, y cuando el siervo de Eliseo vio las tropas, se llenó de miedo. Sin embargo, Eliseo, lleno de fe, respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Luego oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y el siervo vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta historia nos enseña que la fe no solo ve lo visible, sino lo invisible. Muchas veces, nuestras circunstancias pueden parecer abrumadoras, pero la fe nos permite ver la protección y el poder de Dios operando a nuestro favor. Tal vez hoy te sientes rodeado por problemas, pero pide a Dios que abra tus ojos espirituales. Hay un ejército celestial que pelea por ti, y cuando tu visión espiritual se alinea con la fe, el miedo se desvanece. La fe de Esther: arriesgar todo por un propósito mayor. El libro de Esther nos presenta a una joven que, aunque comenzó como una huérfana judía en Persia, fue puesta en una posición estratégica como reina. Cuando Amán tramó un plan para destruir al pueblo judío, Mardoqueo le dijo a Esther: ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esther, consciente del riesgo, pidió al pueblo que ayunara y orara, y luego se presentó ante el rey sin ser llamada, lo cual podría haberle costado la vida. Sin embargo, su fe y valentía no solo salvaron a su pueblo, sino que revirtieron el decreto de destrucción. La fe de Esther nos muestra que, a veces, Dios nos coloca en lugares específicos para cumplir propósitos divinos. Tal vez te encuentres en una posición incómoda o desafiante, pero no estás allí por casualidad. Dios te ha colocado donde estás, para hacer luz, para influenciar y para marcar la diferencia. Confía en Él, porque tu fe puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de muchos otros. La fe de Naamán: obedecer aunque no tenga sentido. En 2 Reyes 5, Naamán, un comandante del ejército sirio, sufría de lepra. Escuchó de una joven sirvienta israelita que el profeta Eliseo podría sanarlo. Sin embargo, cuando llegó a Eliseo, éste le dio una instrucción simple pero extraña. Debía bañarse 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se ofendió, esperando una ceremonia más grandiosa, pero sus siervos lo convencieron de obedecer. Al sumergirse en el agua, fue completamente sanado. Esta historia nos enseña que la fe muchas veces se expresa a través de la obediencia, incluso cuando las instrucciones de Dios no tienen sentido. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que hagas algo que parece insignificante o irracional. No permitas que el orgullo o la lógica humana te impidan recibir tu milagro. La fe se manifiesta cuando decimos sí a Dios, aunque no entendamos completamente el porqué. La fe de Jonás: la segunda oportunidad. Jonás es un profeta conocido no solo por su misión, sino por su huida inicial de la voluntad de Dios. Cuando Dios le pidió que fuera a Nínive, Jonás eligió escapar y terminó en el vientre de un gran pez. Sin embargo, incluso en ese lugar oscuro y profundo, Jonás oró y Dios lo escuchó. El pez lo vomitó en tierra firme y Jonás tuvo una segunda oportunidad para cumplir su llamado. Finalmente, Jonás predicó en Nínive y toda la ciudad se arrepintió. Esta historia nos muestra que la fe no siempre es perfecta. A veces tropezamos, dudamos o incluso huimos de lo que Dios nos ha pedido. Sin embargo, la fe verdadera se levanta, acepta la corrección y se alinea nuevamente con la voluntad de Dios. No importa cuán lejos hayas corrido o cuán profunda sea tu cueva, Dios siempre ofrece una segunda oportunidad. La fe de la iglesia primitiva: oración que mueve montañas. En Hechos 12, Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio. Mientras tanto, la iglesia se reunía constantemente para orar por su liberación. En respuesta a esas oraciones, un ángel del Señor entró en la prisión, soltó las cadenas de Pedro y lo guió fuera sin que los guardias se dieran cuenta. Lo sorprendente de esta historia es que, cuando Pedro llegó a la casa donde oraban, al principio no creyeron que realmente estaba libre.
Esto muestra que, aunque su fe los llevó a orar, todavía estaban asombrados de ver la respuesta a sus oraciones. Esta historia nos enseña que la fe no tiene que ser perfecta para ser efectiva. Incluso si a veces oras con dudas o temores, lo importante es seguir orando. Dios no necesita una fe gigantesca, sino una fe genuina. Si hoy te sientes débil en tu fe, sigue orando, sigue creyendo, porque cuando el pueblo de Dios ora, las puertas de la prisión se abren y los milagros suceden. La fe de Ruth. Seguir sin garantías. La historia de Ruth es un testimonio de fe en acción, narrada en el libro de Ruth. Tras la muerte de su esposo, Ruth, una moabita, decidió permanecer al lado de su suegra, Noemí, en lugar de regresar a su propio pueblo. Su declaración de fe es profunda: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. A pesar de no tener ninguna garantía de un futuro mejor, Ruth siguió a Noemí a Belén, donde vivió como extranjera y pobre. Sin embargo, su fe y su disposición a trabajar con humildad la llevaron a encontrarse con Boaz, un pariente redentor. Su historia no solo culmina con un nuevo matrimonio y una restauración completa, sino que Ruth se convierte en una antepasada directa del rey David y posteriormente de Jesucristo. La fe de Ruth nos enseña que aunque no siempre podamos ver el camino completo, dar un paso de fe puede cambiar el curso de nuestra vida. Si hoy te sientes en un cruce de caminos sin saber qué dirección tomar, recuerda que Dios honra a aquellos al que le siguen con fe, incluso cuando no hay garantías visibles. Confía en Él, porque tu obediencia hoy puede traer bendiciones eternas mañana. La fe de José. Creer en la promesa durante la espera. La vida de José, narrada en Génesis 37:50, es una historia de fe y perseverancia. Desde joven, José tuvo sueños proféticos que indicaban un futuro de grandeza. Sin embargo, su camino no fue fácil. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado en la casa de Potifar y encarcelado injustamente. Durante 13 años, José vivió en el anonimato y la adversidad, pero nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Finalmente, José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto y sus sueños se cumplieron cuando salvó a su familia y a muchas naciones del hambre. Su declaración al final de su historia es poderosa. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. La fe de José nos enseña que, aunque el proceso pueda ser doloroso, Dios siempre tiene un propósito. Si hoy te encuentras en un pozo o en una prisión metafórica, sigue creyendo. No importa cuánto tiempo tome, Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Tu historia aún no ha terminado, y lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo usará para bien. La fe de Moisés. Rechazar el placer temporal por una herencia eterna. En Hebreos 11:24-26 se nos dice que Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía a su disposición las riquezas y el poder de Egipto, pero eligió identificarse con su verdadero pueblo y seguir el llamado de Dios. Esta decisión lo llevó a un camino difícil, lleno de desafíos, pero también a una vida de propósito eterno. Su fe le permitió ver más allá de lo temporal, enfocándose en la recompensa celestial. Bajo su liderazgo, Israel fue liberado de la esclavitud y conducido hacia la tierra prometida. La historia de Moisés nos desafía a evaluar nuestras propias elecciones. ¿Estamos viviendo por fe, mirando a lo eterno, o permitiendo que las comodidades temporales dicten nuestras decisiones? La fe verdadera no busca la gratificación inmediata, sino la voluntad de Dios.
sabiendo que la recompensa celestial siempre vale la pena. La fe de Gomer, el amor restaurador de Dios a través de Oseas. El libro de Oseas nos presenta una historia de redención y fe a través del profeta Oseas y su esposa Gomer. A pesar de la infidelidad y las caídas de Gomer, Oseas, por instrucción de Dios, la amó y la redimió, comprándola de vuelta de la esclavitud. Esta historia es un reflejo del amor incondicional de Dios hacia nosotros, su pueblo, aun cuando nos alejamos o fallamos. La fe de Oseas, al seguir el mandato de Dios de amar a Gomer, muestra cómo la fe nos llama a amar incluso cuando es difícil. Por otro lado, la historia de Gomer nos muestra que no importa cuán bajo hayamos caído, la fe en el amor redentor de Dios puede restaurarnos completamente. Tal vez hoy te sientes lejos de Dios, avergonzado o sin esperanza. Permite que esta historia te recuerde que Dios siempre está dispuesto a comprarte de vuelta, a restaurar tu vida y a darte un nuevo comienzo. Su amor es más grande que cualquier error y su gracia siempre es suficiente. La fe del ladrón en la cruz, creer en el último momento. En Lucas 23, 39, 43 se narra la historia del ladrón crucificado junto a Jesús. Mientras uno de los ladrones se burlaba de Jesús, el otro, reconociendo su propia culpabilidad y la inocencia de Cristo, clamó: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para tener fe. Incluso en sus últimos momentos, el ladrón mostró una fe genuina y fue recibido en la eternidad con Jesús. No importa cuán tarde parezca, mientras haya vida, hay esperanza. Si hoy te sientes al borde del abismo, recuerda que un corazón arrepentido y una fe sincera siempre encontrarán gracia en la presencia de Dios. Cierre y llamado a la acción, un viaje de fe hacia lo imposible. Si has llegado hasta aquí, déjame felicitarte. Muy pocos tienen la perseverancia y el deseo genuino de profundizar en su fe como tú lo has hecho hoy. Has recorrido un camino espiritual a través de la vida de hombres y mujeres que, aunque imperfectos, permitieron que su fe los guiara hacia lo extraordinario. Desde Abraham hasta la mujer sunamita, desde Moisés hasta el ladrón en la cruz, cada historia nos revela un aspecto diferente del poder transformador de la fe. La fe no es solo un sentimiento o una idea abstracta. Es una fuerza viva capaz de mover montañas, abrir mares y resucitar lo que está muerto. Es esa convicción profunda que te sostiene en medio de las tormentas, que te permite caminar sobre las aguas del caos y que te da la valentía de enfrentar gigantes con una simple piedra en la mano. Hoy quiero desafiarte a dar un paso más. No permitas que esta enseñanza sea solo un conocimiento más en tu mente. Hazla vida en tu corazón. Si te has sentido débil en tu fe, ora. Si te has sentido perdido, clama. Si te has sentido muerto por dentro, cree. Porque el mismo Dios que obró en la vida de estos personajes bíblicos está dispuesto a obrar en la tuya. Te invito a dejar en los comentarios una frase especial. Mi fe mueve montañas. Al escribir esto, no solo estarás declarando tu fe, sino que también estarás uniéndote a una comunidad de creyentes que, como tú, desean ver el poder de Dios manifestado en sus vidas. Además, cada comentario es un acto de evangelización, permitiendo que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar una palabra de esperanza. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No lo veas como un simple clic, sino como un acto de fe. Al hacerlo, te aseguras de mantener tu espíritu alimentado con la palabra de Dios y te conviertes en un canal de bendición para otros. Recuerda
Cada vez que compartes un video como este, estás esparciendo semillas de fe en terrenos que tal vez nunca conocerás, pero en los cuales Dios puede obrar milagros. Me gustaría dejarte con una imagen. Imagina una vela en una habitación oscura. Aunque la oscuridad sea profunda, una pequeña llama puede cambiarlo todo. Tú eres esa llama. Permite que tu fe brille, que ilumine tu hogar, tu trabajo, tu comunidad. No te preocupes si a veces tu luz parece pequeña, porque en las manos de Dios, incluso la chispa más débil puede iniciar un fuego inextinguible. Antes de finalizar, te animo a quedarte en un momento de silencio. Permite que la música de fondo te envuelva y usa este tiempo para agradecer al Señor por su amor, su misericordia y su fidelidad. Cierra tus ojos, respira profundamente y siente su presencia. Que su paz llene cada rincón de tu corazón y que su Espíritu Santo te fortalezca para vivir cada día con una fe renovada. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. No apagues esta llama, sigue alimentándola con su palabra y permítele a Dios llevarte a lugares que nunca imaginaste. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.